Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. ¿Cuáles son las razones para que una empresa decida adquirir o fusionarse con otra? Tal vez expandirse geográficamente o ampliar la oferta de productos o servicios, o tal vez adquirir nuevos talentos. Hoy vamos a hablar sobre adquisiciones y fusiones de empresas. Para ello, contamos con la presencia de un invitado internacional desde la Ciudad de México. Está con nosotros Enrique Bravo Pérez. Él es contador público con experiencia en finanzas, impuestos, planeación financiera y especialista en adquisiciones y fusiones de empresas. Así empezamos el capítulo de hoy. Esto es El Inversionista. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, hora de México y la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Cómo estás, César? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias a ti más bien por aceptar. Mira, yo quisiera preguntarte, tal vez vamos empezando un poco con un poco de teoría, ¿no? Respecto al tema de fusiones, adquisiciones y escisiones de empresas. Vamos directo a las preguntas. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre una adquisición y una fusión de empresas? Bueno, primero, la fusión de empresas es un acuerdo de socios para hacer la unión de dos o más empresas constituidas ya jurídicamente. Son entidades separadas con los cuales deciden formar una nueva, donde puede surgir una nueva empresa o la fusionante se queda como mamá y absorbe a las demás, a una o varias. La adquisición, a diferencia, no es combinación de negocios como entidades, sino es un acuerdo de accionistas donde unos compran las acciones de un negocio en marcha para incorporarla a su organización. Es decir, es un proceso mediante el cual una empresa contrae parte del capital social de otra para controlarla. El objetivo de una adquisición, César, yo he visto dos, que es la adquisición total o la adquisición parcial, pero normalmente se hace, o sea, todos estos movimientos son con fines económicos, vamos a entenderlo, pero aquí normalmente se hace para que tú expandas tu proceso de producción o de mercado cuando tú adquieres una empresa. Es para expandirte, Correcto. Ahora, ¿cuáles serían normalmente. estas principales variables que se deben tomar en consideración para un proceso de fusión o adquisición de empresas? Yo he visto dos más fuertes, que es una estrategia, una alianza para reducción de costos, es decir, unir las sinergias en un grupo, lo viví, se buscaba crear eran varias empresas, entonces se decidió fusionar una gran fusión para crear una sola y también tuvo beneficios fiscales para aprovechamiento de las empresas ganadoras, se comieran las pérdidas de las otras empresas que no alcanzaban bueno, más bien no alcanzaban a comerse las pérdidas y llegaban a caducar. Aquí en México las pérdidas tienen caducidad, entonces si no las aprovechas, se pierden. Sí, Oh, ok, ok. sí. Entonces, pero aquí más que aprovechar las pérdidas, también fue una estrategia para crear una nueva empresa más fuerte e unir las sinergias, porque en vez de tener una administración en el norte, una administración en el centro del país, otras administraciones en el sureste, se creó una sola empresa con una sola administración, entonces se hizo una sinergia en la administración. También, te digo, tienen varios objetivos. Otro fiscal. En el ámbito de adquisiciones yo he visto que siempre es para expandirse. Ujú. En México yo viví uno donde se compró una empresa que ya tenía un sector que a los dueños Colombia lo viví donde una empresa competidora vendió un sector de la misma y se compró esa parte. Se compró básicamente los activos en un área donde ellos incrementaron su presencia y la otra empresa ya no le interesaba. Entonces fue una compraventa de activos. Ahora,
Hay una diferencia muy grande entre adquisición y fusión. La fusión normalmente los capitales se unen la mayoría de las veces. En la adquisición no. En la adquisición el capital del adquiriente no pasa nada. Simplemente los accionistas cambian, total o parcialmente. Es una sustitución de accionistas cuando una Correcto. empresa compra a la otra. Ujú. Muy bien. En la Ahora, fusión no. En la fusión los capitales se combinan en la mayoría de las veces, salvo que la que fusiona, la fusionante, sea la controladora de las subsidiarias, que yo he visto esos. La controladora se come a la hija, se fusiona y el capital de la hija desaparece, pero también desaparece el rubro de la mamá, la línea de inversiones subsidiarias. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que estás presentando un estado financiero consolidado. Ujú, correcto, correcto. Muy claro, muy claro. Ok, ahora, en un proceso de adquisición y fusión hay dos escenarios, ¿no? Puede funcionar como no puede funcionar, ¿no? Puede ser ujú. exitosa o puede ser que no. ¿Cuáles son esos criterios que se deben considerar para que este tipo de procesos sean lo más exitosos posible? Bueno, antes que nada, se tiene que definir cuál es el objetivo de este movimiento. Eso lo hace la dirección. Después, se tiene que hacer todo un análisis y un timeline, se tiene que hacer todo un proceso de cómo se va a llevar a cabo, porque el tú hacer una fusión son muchos requisitos, por lo menos en México, que tienes que estar cumpliendo. Tienes que ver la parte fiscal, porque tienes que avisar a las autoridades, tienes que ver la parte legal, la parte laboral y obviamente el factor humano. Entonces se hace un comité. Muchas áreas tienen que involucrarse de la empresa o de las empresas para hacer toda esa planeación, cumplir con los requisitos, avisos, notificaciones, porque también hay terceros involucrados. Tienes a tus proveedores y a tus clientes que tienen que estar conscientes de que la empresa va a cambiar o se va a modificar. Entonces, hay que hacer todo un timeline de los pasos a seguir con tiempos y todo que se vaya cumpliendo. En la medida que tú claro es que lo viví, porque en timeline y los avisos, etcétera, las presentaciones, todos los requisitos a la Secretaría de Economía, también, no sé, si están tus patentes registradas, tú tienes que notificar a todo mundo, proveedores, etcétera, todos tienen que, seguridad social, todos tienen que estar enterados de lo que estás haciendo para que sea exitoso tu proceso. Ahora, ese es el proceso. Ahora, económicamente te conviene, bueno, también tienes que tener una estimación o un forecast de cómo está operando la entidad, cómo va a ser la nueva operación de la entidad y dar seguimiento para que sea totalmente exitoso, para que tú alcances el objetivo que estás buscando con ese movimiento. Claro, finalmente el objetivo es generar valor, ¿no es cierto? Claro, Finalmente ese es el sí, objetivo. sí, puede ser por mercado, puede ser valor porque ya no voy a pagar impuestos, aprovecho pérdidas, puede ser porque, bueno, amplié mi capacidad instalada. Siempre hay un beneficio. Vaya, ninguna empresa opera para perder. Claro, sí, evidentemente. Exacto. Pero, a ver, digamos, Ah, no, puedes perder, como hay sí. casos exitosos, los hay que no lo son también, ¿no? También puede Totalmente, pasar. totalmente. Ujú. Pero justamente eso, o sea, ¿son más los casos que no son exitosos en operaciones de adquisiciones o en operaciones de fusiones? ¿Cómo ves tú este tema? Pues mira, en fusiones yo no he visto que no sea exitoso porque como son dos entidades o más que ya están en marcha, normalmente sí hay ahorros o hay sinergias que se generan al momento que te haces más fuerte. Es adquisición de una empresa que ya se estudió, que ya se vio que hay beneficios, etcétera. Entonces simplemente compran la empresa y la entidad per se sigue operando. Ahora, puede ser que no, en el momento que, bueno, si agarraste la empresa en un momento que su producto era muy novedoso o su servicio y de repente ya no. ¿Por qué? Por razones comerciales, de preferencia del público, etcétera. Pero ahí sí ya es como todo negocio. A lo mejor puedes llegar a tener éxito y de repente, pues el producto ya no es lo que la gente está esperando o el servicio ya no es requerido. Correcto. Ahora, en este tipo de operaciones, normalmente, digamos,
las personas que están enteradas dentro de las organizaciones que se van a realizar este tipo de fusiones o adquisiciones suelen ser los funcionarios de alto rango. Los funcionarios de rango medio hacia abajo normalmente no están enterados de estos Ujú. procesos. Pero por rumores dentro de las empresas, pues se enteran de que una empresa va a ser o fusionada o adquirida y esto genera inestabilidad dentro de los trabajadores. Sí. Suele pasar que los empleados, digamos, tienen una disminución en el tema de la productividad laboral, el tema de la incertidumbre, genera en ellos digamos, algo negativo en los trabajadores respecto a la productividad de la empresa. ¿Esto puede pasar en ese tipo de procesos? Lo que sí, cuando se va a hacer y los factores que deben considerarse para evitar un fracaso y que todo sea exitoso, es que el comité que va a hacer, por ejemplo, el tema de la fusión debe ser el área de finanzas, legal, consultores, RH y el área comercial. Ahora, regresando a tu pregunta, RH tiene la misión de estar en comunicación con la gente para decirles, oye, en caso de que el patrón sea, en caso de que surja un nuevo patrón y el patrón que tenían se extinga por efecto de la fusión o por la compraventa, tienes que decir, mira, aquí están los contratos donde tú tienes estos beneficios, tienes esta antigüedad, el nuevo contrato te va a respetar tu antigüedad, tus beneficios, tu salario. ¿Para qué? Porque eso es lo que realmente preocupa a los trabajadores, que si va a haber recorte o si voy a perder del estatus que yo tengo. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es que RH tiene que estar o sea, empapado de cómo va a afectar a la gente para que bajen esa notificación, calmen a la gente, se hagan pláticas, se haga una comunicación para evitar lo que tú comentas, César, que empiezan por chismes y como que, y no hay nada más que vicie una empresa que los rumores y los chismes, viendo el peor escenario y no viendo un escenario, ¿sabes qué? No va a pasar nada, se te va a respetar, vas a estar. Yo lo vi, sobre todo en la adquisición, donde se compró el negocio en marcha, donde, ¿sabes qué? No, yo soy el nuevo patrón, tú tienes esto, se te va a dar esto, etcétera, etcétera, y así va a estar tu esquema. Entonces se hace un acuerdo y se firman los nuevos contratos, etcétera, la gente se queda tranquila. Sobre todo cuando tú ya le comunicas que no va a pasar nada, Eso justamente entonces te ya iba la a gente. preguntar. Respecto al tema laboral, al tema de los contratos, en una adquisición se tienen que firmar nuevos contratos con la nueva empresa, ¿correcto? En una fusión no necesariamente es así. Más bien en la fusión puede que sí, Ah, ok, porque un patrón puede desaparecer. ok. En una adquisición, si nada más compras la empresa, un contrato, etcétera, nada más vas a cambiar al patrón. Ahí lo único que tienes que hablar es, señores, ustedes ya está operando, va a seguir igual, tranquilos, no pasa, espérense, somos esta empresa, los acabamos de comprar y poco a poco el factor humano, tú le tienes que ir comunicando, mira, las políticas de la nueva organización, la visión, la misión, etcétera, de la nueva empresa es esto, para que a la gente vaya absorbiendo, vayan viendo que, ok, yo hacía las formas, bueno, yo operaba y tenía mi vida social en la empresa de esta forma. Bueno, las nuevas políticas, la nueva visión y la nueva misión de la empresa es diferente e ir moviéndolos hacia dónde se va como organización. En los procesos que tú has participado en tu experiencia, en los procesos de adquisición, fusiones e incluso decisiones, que ahorita me vas a contar también cuál es la diferencia con las fusiones y adquisiciones, en tu experiencia, ¿cuáles son, digamos, estos procesos a los cuales tú has podido tener acceso dentro, tal vez, de la Ciudad de México? ¿No? O me comentabas también que en Colombia habías participado en un proceso de adquisición. En Colombia fui más bien como consultor porque la Contralora me dijo, oye Enrique, se va a hacer esto. ¿Cómo lo registro? Porque ustedes compraron esta nueva empresa, etcétera. Le digo, bueno, primero platícame qué van a hacer. Ya cuando me platicó le dije, no, espérame. Son, tú lo que estás haciendo es comprando activos. No estás comprando una empresa, tú estás comprando activos de una empresa, de una región donde la empresa ya no quiere operar, pero a nosotros sí. Entonces tú estás comprando eso.
tienes que ver una evaluación de esos activos. En este caso era una empresa de servicios, César. Entonces, esos activos ya tenían ciertos contratos vigentes que tenían todavía años de vida. Yo le digo, tienes que evaluar esos contratos, porque tanto el valor del activo como lo que valen los contratos, lo que te tienes que hacer una proyección de qué utilidad tú vas a sacar para justificar el precio de compra. Y si hay un exceso, a eso se registra como un pequeño crédito mercantil. Ok, Lo correcto. mismo pasa en una empresa. Ujú. Ujú. Cuando Ahora, compras el toda la tema empresa. de la decisión, te comentaba hace un momento, la diferencia entre una adquisición, fusión y más bien una escisión. Ujú. Ujú. La escisión es romper o separar una parte de la empresa y crear una nueva. Es decir, yo lo vi en una empresa que tenía cuatro productos y un producto especialmente dedicado a un sector de alimentos. Eran tal los compromisos, tal los requisitos que pedían para que el producto fuera inocuo, porque era muy delicado, era un tema muy sensible por la parte de salubridad, César. Entonces lo que se hizo, ok, los demás productos no necesitan eso. Entonces, lo más conveniente es separar esa actividad, crear una nueva entidad y si esta entidad va a tener las certificaciones de ISO, las certificaciones alimentarias correspondientes, etcétera, porque si no tienes que certificar toda la empresa, era impráctico. Entonces, ¿qué era más fácil? Separa esto, la parte proporcional se separa. Correcto. Y Ujú. nace una nueva empresa. Y nace una nueva empresa. La escindida fue una nueva empresa que se dedicaba nada más a esa actividad exclusiva y era muy sensible, tenía que cumplir con muchísimos requisitos de salubridad, higiene, certificación de que la planta era totalmente inocua, que no había riesgos de que el producto se contaminara, porque aparte era un producto muy susceptible a que todo en el ambiente lo pudiera contaminar, tanto en contaminación de, no sé, alguna bacteria, como incluso los olores. Era muy absorbente de olores. Entonces tenías que tenerlo totalmente certificado que no, ese es el producto, está totalmente sellado, el producto bien manejado para que el consumidor no ocurriera ningún riesgo. Enrique, ¿cuáles son los sectores económicos o las industrias en las que con mayor frecuencia se realizan este tipo de operaciones de fusiones o adquisiciones de empresas? En mi experiencia yo lo he visto tanto en el sector de commodities, obviamente de tecnología, porque te digo que en el grupo uno de los grupos que he trabajado, que es, no quisiera decir el nombre, pero es de telecomunicaciones, Ujú. compraron una empresa, pero también lo he visto incluso en sectores de construcción, donde para abatir costos, por ejemplo, en vez de rentar dos oficinas, pues rento una y me traigo a la gente. Entonces, se hicieron, en una vi que fue un acuerdo comercial. No se fusionaron, pero sí se aliaron. Eso fue una Ujú. alianza. ¿Por qué? Para compartir costos, distribuir, etcétera, y ciertos manejos de administración se repartían. Y también lo vi con una fusión, donde son dos firmas de servicios de ingeniería y construcción, pero uno tenía más un sector, por ejemplo, de farma y el otro tenía más el sector tecnológico, o sea, hacía ingeniería para, pues, cosas de automóviles, etcétera, y el otro no era más hacia plantas de todo lo que es alimentario, farmacéutico. Entonces quisieron abarcar y fortalecerse en México, entonces fusionaron. Entonces, no necesariamente tiene que ser el común denominador que sea un sector específico, no, depende más bien las condiciones y lo que los accionistas o la administración de las entidades estén buscando y vean alguna oportunidad. Lo que sí estuve viendo que en los últimos años los países que más movimientos de fusión y adquisición han tenido es Chile, Brasil, México, estos tres países. Perfecto. Enrique, ya con esta pregunta cierro la entrevista. Em, Mm, Al contrario, en las que gustes, César. no, más bien, muchísimas gracias. Y yo te quería preguntar lo siguiente. El tema de la pandemia, me imagino yo que, bueno, habrá sido pues complicado no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo.
Este tipo de procesos, de operaciones, de fusiones, adquisiciones, me imagino también se habrán visto afectados por este tema que hemos pasado a nivel mundial. Sí. Cuéntame un poco tu experiencia pre-pandemia y post-pandemia, que felizmente estamos ya recuperándonos un poco. ¿Cómo se dan este tipo de operaciones previo a la pandemia y ahora que ya estamos saliendo de esta coyuntura? Mira, yo te diría dos cosas. Primero, en pandemia, las empresas en muchas, bueno, la mayoría del mundo, mayor parte del mundo sufrió una crisis económica, una reducción de ingresos o una falta de crecimiento, por lo cual yo creo que busca o obliga a las empresas a buscar siempre cierta forma de economías, con lo cual yo creo que sí lo apuntaló o impulsó a que las empresas se fusionaran o cambiaran. Yo lo vi en una firma donde llegué a laborar de construcción y lo que hicieron fue, pues sí, lo que te dije, se aliaron y se fusionaron con otra para, pues, abatir costos, etcétera. Sin embargo, también la pandemia te juega en contra porque como las oficinas de gobierno, etcétera, estuvieron cerradas en muchos lados, entonces para tú llegar a hacer la fusión y planear la fusión y ejecutarla, pues tienes que hacer notificaciones y no había forma de notificar o de estar. ¿Por qué? Porque no había citas y no había luego autoridades que te atendieran en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda, etcétera. Entonces, sí como que impulsó, pero también se detuvieron muchas cosas. Por ejemplo, yo donde estaba trabajando tenía que, no por esta situación, sino como cuestión normal, como era representante legal, tenía que tener mi firma electrónica ante la Secretaría de Hacienda registrada. No, César, sacar la cita fue un problema porque no había citas. Entonces se dificultaba mucho comunicarte con las autoridades. Era totalmente, pues sí, sí, sí querías hacer un cambio, una modificación o una fusión o adquirir algo, pero también tenías el impedimento de que, bueno, ¿cómo notifico? ¿Cómo informo? Porque tienes que seguir y cumplir con todos los procesos y todos los requisitos que te piden las diferentes autoridades que se ven involucradas en estos movimientos. Así es. Enrique, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar contigo, poder compartir contigo este espacio y bueno, te comprometo tal vez una próxima oportunidad poder volvernos a encontrar y que pues podamos seguir conversando sobre estos temas de negocio que son súper, súper interesantes. No, o sea, aventamos otra entrevista y otra platicadita con lo que yo les pueda ayudar, aportar. Aquí me tienes a tus órdenes. Enrique, un gusto, que tengas buen día. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Estuvo con nosotros Enrique Bravo Pérez, especialista en adquisiciones, fusiones y escisiones de empresas. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Esto es El Inversionista.